Dios te bendiga en esta hermosa hora. Te saluda tu hermano y amigo evangelista Joselito Pérez. Este es tu programa, La Hora de la Unción. Hoy no estamos solos, estamos acompañados de un hermano, un amigo, mi hermano Miguel. Dios te bendiga, Miguel. Dios te bendiga, Joselito. Para nosotros es más con placer estar en la plataforma Excelencia Cristiana en este espacio. Amén. La Hora de la Unción. Por eso yo te invito a que no te muevas de tu asiento. Así es. A que te quedes ahí porque hay un mover y hay un cantar de Dios que está por manifestarse, la cual te va a bendecir hoy en esta misma hora. Amén, gloria a Dios. Lo que va a suceder en esta hora es algo sobrenatural, así que no te puedes mover. Te invito que invite a alguien a ver este programa Excelencia Cristiana Televisión. También suscríbete, algo Dios va a hacer contigo en esta hora. Tenemos un invitado especial, amén, el profeta, la cual trae una palabra sobrenatural. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias. Le habla su hermano y amigo Adelín Gómez. Agradecido por esta excelente oportunidad en esta plataforma, donde creo que bendecimos y bendeciremos las vidas de muchas personas que se acercan a escuchar este espacio. Amén, gloria al Señor. Así que hay un tema poderoso, ¿verdad? Un tema que va a romper el sistema, va a romper la atmósfera. Y este tema que trae el ministro, este mensaje, es una palabra poderosa. Así que mantente activo, que Dios hablará a tu vida. El tema que hoy tenemos un tema que creo que, como decías, va a bendecir muchas vidas. Así es. Va a transformar directamente esos corazones que tenían ciertos conceptos que serán quebrantados por el Espíritu de Dios para poder transicionar a esas personas a otros niveles de experiencias espirituales. Amén, amén. ¿Y cuál es el tema que hoy vamos a El tema mostrar? que tenemos para hoy, Dios fuera de los muros. Muy fuerte. Wow. Dios fuera de los muros. Ay, Dios mío. O sea, increíble. Algo se está cocinando. Eso hay que escucharlo ya. Dios mío, el mundo tiene que escuchar estas palabras. Creo que sí, creo que Dios va a bendecir vida. Y vamos a leer inmediatamente las Escrituras. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 20. Amén. Todos conocemos esta escritura y creo que va a bendecir vidas en esta hora. Así es. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Aleluya. Muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Creo que esta palabra encierra algo muy profundo en esta hora. Así es. Permítame hacer una oración. Aleluya. Aleluya. Padre, Sí, Señor. Te Damos damos gracias, Jesús. Rey del universo, gracias. Digno eres, Aleluya. Señor. Te damos gracias, Señor. Nuestros corazones se humillan delante de ti en este momento, Dios. Eres digno, Señor. En esta hora declaramos que las mentes, los corazones, los espíritus que están turbados Gloria a Dios. van a recibir una palabra de liberación, Dios mío. Sí, Nazaret. Declaramos que cada alma se convierte en un recipiente que Aleluya. recibe la unción fresca. Sí, Nazaret. Cada odre viejo recibe una renovación de su tela para poder soportar la unción del vino fresco que va a caer sobre ellos, Dios. Digno eres, Jesús. Declaramos, Dios mío, que no importa las limitaciones, no importa, Dios, los conceptos, no importa, Dios, las situaciones que esté pasando cada ser humano en esta hora. Declaramos que la hora de la unción es un manto Sí, Señor. profético que bendecirá vida extraordinariamente. Nombre de Jesús. Declaramos que este espacio, Dios mío, es diseñado para almas que van a salir de las cárceles para poder crecer en el espíritu Gloria a Dios. y en verdad, Gracias, Dios. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios fuera de los muros. Wow, tremendo, tremendo. Quizá usted escuche este tema y pueda malinterpretar en un momento determinado. ¿Cómo que Dios fuera de los muros? Tú me estás diciendo que Dios está encerrado. Tú me estás diciendo, varón, que Dios lo podemos encasillar. Tú me estás diciendo que el ser humano ha querido poner a Dios en cuatro paredes y no quiere sacarlo de ahí.
quizás es tu argumento, quizás es la pregunta que te puedes hacer ahora. Pero creo que a través de esta palabra vamos a enseñarte a ti que Dios es más allá de lo que tú piensas. Dios es más allá de un concepto que el ser humano ha percibido obtener para su propia conveniencia y para poder desarrollarlo quizá a su manera. Dios es algo que se manifiesta fuera de ciertas limitaciones humanas. Escucha esto. Aleluya. Dios no es algo que puedes encerrar en un asunto, en una copa de agua y tomártelo y punto. No, Dios es algo que se manifiesta en emanaciones, digamos así, celestiales que pueden venir a tu vida y darte a entender que Él es algo más allá de un concepto que el ser humano tiene. Así es. ¿Alguien Así está aquí mismo. todavía? Aleluya, estamos aquí, muy fuerte. Me llama muy poderosamente la atención este encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana. Wow. La historia nos registra que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Así es. Había un encierro, digamos, mental y religioso del entonces. Los judíos decían: en Jerusalén es que se debe adorar. En ninguna parte del mundo se debe adorar a nuestro Dios, solamente Aleluya. en Jerusalén. Pero los samaritanos tenían un concepto, decía: pero no solamente en Jerusalén, yo puedo adorar a Dios en mi casa. Así es. Yo puedo adorar a Dios debajo de esta mata. Yo puedo adorar a Dios sentado, comiendo, haciendo algo. Pero Jesús le dice: mira, es verdad, hay un concepto que solamente en Jerusalén se debe adorar. Pero te digo algo, mujer, que no solamente en este monte, ni en el templo, no. Así Va a es. haber una manifestación de Dios que lo Wow. van a sacar de las 4 paredes Aleluya. y todo el mundo va a tener que adorar al Creador. Así es, así mismo es. ¿Alguien está aquí? Es muy fuerte hablar de adorar y hablar de buscar a Dios. Así es. Y salir de este confort de que las personas han tenido un Dios en una sola manifestación dentro de Wow. sus iglesias. Gloria a Dios. Me explico. Recuerda que Dios se va a manifestar como es manifestado. Así es. Entonces, como busquemos a Dios, así se nos va a manifestar Dios. Si conocemos un Dios que opera bajo milagros, nuestras iglesias o los lugares que vayamos, solamente habrán milagros. Pero Amén. si conocemos a un Dios que es múltiple, que puede estar en la unción como en los milagros, aleluya, vamos a conocer a ese Dios. Ahora, si lo buscamos de esa forma, depende cómo busques a Dios, es como Dios se te va a revelar. Quiero Así que alguien es. entienda esto. Por eso que cuando vemos a Elías que está ahí en la cueva, dice que pasan 3 tipos de manifestaciones. Elías no sabe qué hacer porque Elías conocía una sola manifestación. Elías conocía a un Dios que se manifestaba a través del fuego. Así es. Pero este Dios se está manifestando en otra parte con Elías. Vino el terremoto, vino el viento, vino el fuego. Dice que cuando vino el silbo apacible fue que apareció ese Dios de Elías. Amén. El mismo Dios que se le había revelado en fuego, ahora se le aparece a Elías en otra manifestación que Elías desconocía. Entonces esto pasa con muchos ministros. Buscan a Dios, pero desconocen todas las manifestaciones de Dios. Wow, ¿Qué le pasó muy a los fuerte. discípulos camino a Gadara? Cuando Jesús se para, le dice al viento: calla, y a la mar enmudece. Dice que Así ellos es. se sorprendieron. En otras palabras, se quedaron maravillados porque conocían a Jesús, pero desconocían esa manifestación de Jesús. Amén. Desconocían al Dios que le hablaba a la naturaleza, y la naturaleza se sometía al dicho de la boca de él. Amén. Wow. Cuando él manda a los discípulos también y viene caminando sobre las aguas, dice que los discípulos vieron un fantasma. Así es. Porque no habían visto al Dios poderoso caminar sobre las aguas. Necesitamos una generación que cuando vaya a la intimidad, no vaya a la intimidad por un objetivo, Amén. sino para conocer todo Aleluya. acerca de ese Dios. Así Que es. Dios le dice a Jeremías: clama a mí, que yo soy el que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas, la cual tú no conoces. Así es. No es que tú me pidas lo que tú quieres que yo te revele, sino que tú me pidas a mí para que yo te revele lo que yo creo que tiene que ser revelado. Entonces, Aleluya. si el lenguaje de los ministros a la hora de hablar con la eternidad fuera diferente, supiéramos más cosas acerca de la eternidad. Así es. Por eso que cuando Pablo habla, Pablo dice: yo estoy sentado junto a lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Amén. Pablo no dice: yo conozco algo, yo estoy en el lugar que se hace todas las cosas. Por ende, si ha de pasar algo, yo he de saberlo.
Es decir, que Dios no está encasillado, dice Pablo conmigo. Yo conozco a Dios en todo tipo de tiempo. Por eso él dice, ¿y quién me separará del amor de Cristo? Aleluya. Hambre, tribulación, terremoto, lo alto, lo bajo, lo presente, ninguna cosa forjada. Así Cuando es. tú conoces a Dios en todo tipo de manifestación, Joselito, Adeline, Wow. nada ni nadie Aleluya. puede sacarte. Ni nada puede opacarte porque tú sabes las dimensiones que opera el Dios del cielo. Así es, o sea que esto me llama mucho la atención y es que tocaste un punto muy interesante donde las Sagradas Escrituras revela que Pedro, cuando observó que venía Jesús caminando sobre las aguas, juntamente los discípulos se turbaron. Y Wow. cuando ellos dijeron un fantasma, lo que pasa es que ellos habían conocido a Jesús físicamente, pero no conocían la dimensión de Jesús. Y vemos muchísimas personas hoy en día que solamente conocen la Biblia, pero no conocen el Dios de la Biblia. Y cuando el Dios de la Biblia se te revela, tú entiendes que a través de la intimidad que tú puedas tener con Dios, aleluya, tú puedes tener una convicción clara y precisa. Por eso que Satanás conoce la palabra y por eso que hay mucha gente que a veces el enemigo lo confunde a través de la palabra. Pero cuando hay una intimidad personal con Dios, tú le dices al diablo, no solo del pan, wow, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, hay una palabra que Dios sembró dentro de ti y tú no puedes dejar que el enemigo la saque de tu alma. Así que prepárate que el Dios que se manifiesta dentro y fuera de los muros, ese mismo Dios hará milagros contigo y hará milagros con tu vida. Tú sabes, algo muy interesante es lo siguiente. Las personas que logran experimentar a Dios fuera de los sistemas religiosos implantados de hace generaciones, Wow. o las personas que logran conocer a Dios fuera de un proceso de vida eterna, ¿sabes lo que logran encontrar? Una espiritualidad plena en Dios. Así es. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Biblia dice, que Jesús le dice, oye, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que salga de la boca de Dios. Así es. Lo que la Biblia quiere decir en ese contexto es lo siguiente: el hombre tiene unos muros que solamente dice que comiendo Dios le sustenta. No, hay algo más allá que solamente comer, es conocer a Dios como el sustentador espiritual de tu vida. ¿Alguien Así está aquí es. todavía? Wow, Que no aleluya. solamente el pan físico es que se sustenta. Tú no puedes almorzarte, tú no puedes comer, tú no puedes quizá merendar, pero cuando conectas con el Espíritu de Dios, hasta el hambre se va. ¿Alguien Wow. está aquí todavía? Aleluya. Oye, escúchame, lo físico tiene que sujetarse a un hombre que conoce a Dios fuera de los muros o de los Dios límites. mío. Wow. Es muy fuerte esta tipología en la cual Jesús le está diciendo a Satanás, no solo del pan, No. Satanás, va a vivir el hombre. Tú estableciste por tiempo que el medio de sustento para la humanidad era solamente pan. Pero yo vengo a decirte a ti que no solo del pan, sino de toda la palabra que está en la boca de Dios. Ahora, ¿qué produce el pan? La palabra desatada en la boca de Dios. Aleluya. Entonces, Jesús le está revelando una manifestación poderosa. Pero hablando de adorar a Dios fuera de los muros, es decir, fuera de los límites, de los paradigmas, porque hoy en día estamos viviendo dogma dentro de la congregación. Así es. El límite que los hombres han puesto para que Dios pueda manifestarse. Wow. Es decir, que al dueño de la empresa se le están poniendo condiciones para que él opere como administrador dentro de la empresa. Entonces, por eso la iglesia está careciendo de muchas cosas dentro de ella. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero ustedes mayores cosas harán como en mi nombre. Es decir, cuando yo estoy, las cosas se manifiestan como debe ser. Así Pero es. no solamente estar, sino dejarme a mí manifestar la cosa. Porque él dice, yo soy la vid y ustedes ¿qué son? Los pámpanos. Entonces ustedes no pueden hacer nada si yo no estoy con ustedes. Entonces, por ende, para poder entender que Dios dentro de la iglesia y en la calle en una campaña es el mismo Dios de la congregación. Así mismo Por es. eso yo no voy con personas que tienen el altar o el antipúlpito o el púlpito como si fuera el lugar santicélnico, el lugar intocable, el lugar de que nadie puede pasar o de que nadie puede habitar. Entonces está encasillando a Dios en una iglesia de 4 paredes. Así Que es. si viene un ciclón se lleva la iglesia de madera y se lleva con todo el púlpito. Entonces, Aleluya. se fue Dios también en el bendito púlpito. No, Aleluya. Dios no opera así. Dios es múltiple. Dios puede estar en China, en Japón, en Así Perú, es. en Italia. A veces Wow. yo estoy orando y me sale un lenguaje chino y yo soy dominicano. Alguien está aquí, por favor. Aleluya. Y entonces Dios me pone a reprender espíritu en China. Entonces, de repente hablo una
una lengua media rara hindú y estoy reprendiendo un espíritu allá en hindú. ¿Alguien está aquí, por favor? Wow. Entonces, Muy Dios es múltiple. Ay. Entonces, pero si no operamos en esa multiplicación de Dios, en esta multifase de Dios, o en esa multiforma que Dios se manifiesta, nosotros no podemos entender. Porque Dios es el que, el alfa, el omega, el principio, el final, el que es y el que será. Es decir, que Él opera en todo tipo de tiempo, presente, pasado y futuro. Entonces, si la iglesia no asimila a ese Dios, nosotros no podemos conocer lo que ese Dios quiere manifestar. ¿Por qué? Por ende, dice la palabra que Dios no hará nada sin antes revelárselo ¿a quién? A sus servos los profetas. Es decir, que Dios quiere que la iglesia entienda algo fuerte. Es que si hay sanidades, Dios va a sanar. Si hay dolencias, Dios va a sanar. Si hay que quebrantar, Dios va a quebrantar. Si hay que restaurar, Dios va a restaurar. Dios se va a mover de la forma que lo presentemos en nuestra congregación. Por eso mi iglesia ha puesto a Dios no como el Dios solo de palabra, no como el Dios solo de milagros, no tampoco solo el Dios que suple, no, sino el Dios que manifiesta lo que hay que manifestar en el momento que hay que manifestar. Aleluya, o sea que tú lo que me estás declarando que el Dios que le servimos es un Dios completo. Es que Dios no, Dios mío. Incluso Él dice que no da su espíritu por medida. Así es. Que si Él lo va a dar completo. Y cuando habla que no da su espíritu por medida, está hablando que todos los complementos del espíritu está en una gente. Wow, no, esto está terrible. No, el mundo tiene que escuchar esta palabra. O sea que el Dios que le servimos es un Dios tan poderoso, que es un Dios completo, un Dios que se mueve donde Él quiere moverse. Por eso que Elías recibió una enseñanza cuando estaba en la cueva. La palabra dice que Dios le dice a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? En pocas palabras, Elías conocía a un Dios que se manifestaba en fuego, un Dios que se manifestaba en terremoto, un Dios que se manifestaba en diferentes formas. Pero él se quedó impactado cuando él tuvo que conocer un Dios del sirvo apacible. Wow, Dios mío. Dios lo que le estaba diciendo a Elías, yo no soy lo que tú crees, yo soy lo que yo soy. Oh, gloria a Dios. Por eso que el hombre nunca va a sorprender a Dios. Dios siempre va a sorprender al hombre cuando tú menos lo estés esperando. Así que tú tienes que entender que el Dios que le servimos no está amarrado en cuatro paredes, porque el mismo Jesús, cuando entró al templo, lo primero que Cristo hizo fue que comenzó a desbaratar el mercado que tenían en su casa. Y dice la Biblia que también tenían palomas encerradas. Wow. Y el mismo Dios rompió con eso y la paloma salió volando. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. En pocas palabras, Dios no puede estar encerrado. Dios es un Dios completo. El Dios que hace milagro adentro, lo hace afuera. Dios mío, fuego. ¿Tú sabes algo interesante que me muestra la Biblia? Es que cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, hay un reto. Así es. Escucha esto. Dice Elías: oye, yo necesito, vamos a parafrasear así, que sus profetas vengan y vamos a matar un buey, vamos a hacer algo aquí. Pero ustedes van a construir su altar y van a llamar a su Dios, van a hacer algo. Elías le quiere mostrar al pueblo que fuera de los muros de la idolatría hay un Dios que se manifiesta con agua en el altar. ¿Alguien está aquí todavía? Así es. Y dice, mire, hagan esto. Y dice que los hombres comenzaron a clamar y a llamar a su Dios. Y ve que Baal no llega. Dice, ¿será que Baal está durmiendo? ¿Será que Baal está encerrado? ¿Está haciendo alguna necesidad fisiológica? Cuando llega el turno de Elías, le va a mostrar a los profetas de Baal que el Dios que ellos tienen encerrado en una estatua no es el Dios que Elías le sirve. Elías le sirve a un Dios que no está plantado en unos muros. Elías le sirve a un Dios que se manifiesta. Oye, ¿de qué manera? Se manifiesta sobre provocaciones. ¿Alguien está aquí todavía? Un Dios que se manifiesta en diversas maneras. Se manifiesta en milagros, se manifiesta en proezas, se manifiesta en maravillas, pero también se manifiesta en medio de alguien no creer en Él. Aleluya. ¿Sabes algo? Acaba de dar una palabra. Dice que Dios es un Dios que se manifiesta como lo provoca. Así es. Tremendo. De la manera que Dios es provocado es donde Dios reacciona a favor y a voluntad del hombre. Así es. Entonces es lo que está pasando con Elías. Elías, aunque está corriendo, Elías recibe algo de parte de Dios estando ahí en la cueva. Y es que recibe la delegación de levantar a alguien como sucesor de él. Así es. Ahora, ¿quién provocó de que Dios
manifestarse ese periodo de reemplazamiento, de cambio, fue Elías. Entonces, si Elías se esconde debajo del enebro y se quiere morir, dice Dios, este hombre está operando bajo depresión ya. Aleluya. Entonces, un hombre depresivo no califica para el llamado. Wow. No, se lo voy a repetir. Tú Tiene que entender. El mundo tiene que escuchar esto. Entonces, Suelta un la hombre palabra. depresivo no califica para operar en el llamado la cual Dios quiere delegarle. Porque la depresión te lleva a hacer locuras. Entonces, la depresión te lleva a fracasar. Wow. Los psicólogos determinan que una persona depresiva en un instante puede destruir todos los sueños que ha tenido por años. Wow. Me explico. Es decir, que el proyecto que había proyectado para manifestarse en años que le duró, en un instante depresivo lo puede romper. Entonces Elías entra en depresión. Dios dice, bueno, a este hombre tengo que entrar en una etapa de un Dios que trae a otro sucesor, porque si lo dejo, este hombre me va a hacer un desastre. Entonces Dios hace, por la causa del mismo Elías, que Dios lo suplenta con Eliseo. Pero no obstante esto, muy fuerte, lo que dice el pasaje de Juan capítulo 4, a la altura del verso 20, dice, es que esta mujer dice, nuestro padre, no fue que se lo inventó, ella dijo, nuestro padre santificaron este bendito pozo. Y este pozo que es santificado por nuestro padre, y cuando veamos la historia en pedagogía homilética, no está hablando de cualquier tipo de padre, está hablando de personas que eran mártires en la Biblia, de personas que habían trascendido. Es decir, ellos santificaron este lugar para que en este lugar se adore. No hay otro lugar santificado por ellos, la cual podemos adorar. Eso digo, eso es bonito y es cierto, no es mentira. Pero te tengo que decirte algo. Llegará un tiempo que ni aquí ni en Jerusalén ustedes van a poder adorar, porque yo no me voy a encasillar en este bendito pozo. Hay personas que viven a kilómetros que no pueden operar en el pozo. Yo conozco personas que si el pastor no le ora, ellos no se sanan, alaba. Wow. Entonces, el pastor tiene que viajar de un estado a otro para poder orar por esa sierva. Que si le ora el esposo o le ora el hijo, que es un evangelista o un ministro, ellos no sienten sanidad. La única forma que sienten sanidad es que si el bendito pastor de Dios ungido lo toca, hermano, Dios no se encasilla en un solo hombre. Dios es un Dios que hasta un niño recién nacido dice caca y tú recibes el milagro de Dios. Por eso no recibimos, porque tenemos un enfoque de Dios, la cual no es la realidad. Así es, por eso que mientras tú hablabas, mi espíritu se conectaba a un texto bíblico, la cual está registrado en el libro de los Hechos. Nos damos cuenta que la palabra dice que cuando este hombre, el apóstol Pablo, Dios hacía milagro a través de él, la palabra dice que la gente lo idolatraba. A Pedro también lo idolatraban. Y la palabra dice que los apóstoles tuvieron que quitarse la ropa y decir amén. Y decir, tóquenme, yo soy humano como ustedes. En pocas palabras, lo que ellos estaban proyectando era lo siguiente. Le estaban diciendo, no somos nosotros que hacemos los milagros, el Espíritu de Dios que hace los milagros. Por lo tanto, Pedro lo que le estaba enseñando a ellos, diciendo, el Dios que me usa a mí, también puede usar a Mateo, puede usar a Lucas, puede usar a cualquier hombre de Dios que esté dispuesto a creer en un Dios vivo y de poder. El Dios que le servimos no es un Dios que está encasillado, no es un Dios que está en cuatro paredes, es un Dios que usa a quien Él tiene que usar. Él usa hasta la piedra. Aleluya. Porque cuando tú analizas la Biblia, amiga, nos damos cuenta que la palabra dice que Dios usó un burro. Dios mío, usó un burro para hablarle a un hombre en la tierra, dando a entender que Dios es un Dios tan poderoso que Él usa lo que Él tenga que usar para traer una respuesta a la tierra. ¿Sabe algo interesante? Ahora que tocas a Pedro, cuando un hombre de Dios logra sacar la experiencia, o más bien logra conocer a Dios fuera de los muros, ¿sabes qué sucede? Tu sombra se convierte en una proyección de espíritu. Aleluya. La Biblia dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Así es. Cuando un hombre logra romper esos paradigmas humanos que tiene, que él mismo se pone, de las manifestaciones de Dios, oye, todo lo que hace es producto de que Dios es, a través de él, hace los milagros. Sí. Dice que la gente, cuando Pedro iba a pasar, ponía a los enfermos para que solamente la sombra le tocase. Sí. Pero algo también que me llama poderosamente la atención es que Jesús le dice a la mujer, escucha, que
que los que son de espíritu, el Padre es espíritu, pero los que son de espíritu solamente adoran al Padre en espíritu, dando a entender que nadie puede encasillar el espíritu, nadie puede poner el espíritu en el muro, dando a entender que todo hombre de Dios que adora a Dios en espíritu en verdad, tiene que trascender y conocer a Dios más allá de un concepto, conocer a Dios, como decía Miguel, más allá de una adoración, conocer a Dios más allá de un milagro, conocer a Dios más allá de un púlpito, conocer a Dios más que una manifestación, una campaña. Dios es más que eso. Yo lo que quiero que la gente comprenda que puede manifestar a Dios, aún el pastor orándote o no orándote, aún el ministro dándote una palabra profética, aún no dándotela. Dios es más que una profecía. Dios es más que un milagro. Dios es más que una providencia divina. Dios es algo más allá de un concepto humano. ¿Sabe algo, Adeline? Y algo que me gusta mucho de Dios, es que Dios le está revelando a estas personas la manera, de lo que a esta mujer realmente lo que se aproxima. No lo que se está viviendo. Lo que se está viviendo es que a Dios hay que adorarlo aquí. Pero Dios está diciendo, mira, llegará tiempo. Esto es profético lo que Dios le está diciendo. Jesús, disculpa, llegará tiempo, le dice, donde ni aquí ni allá ustedes van a poder adorar. Deberán hacerlo donde le llegue el momento de ustedes adorar. Si le llegó en la calle, ahí van a decir santo. Si le llegó en la esquina, ahí van a decir santo. Donde sea que le llegue ese momento, ustedes van a adorar. ¿Cómo entendemos esto? ¿Y cómo podemos comprender? Tenemos que ir al libro de Joel. El libro de Joel habla acerca de una manifestación muy poderosa. Dice que en los postreros tiempos Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y comienza a mencionar los hijos, los jóvenes, la manifestación de la cual iba a operar sobre los ancianos. ¿Pero por qué? Porque el espíritu en la antigüedad era específicamente venía sobre los profetas. Y cuando venía, no era que operaba, sino que venía. Dice que el profeta profetizaba de parte de Dios. Por eso vamos a ver que en una ocasión Eliseo tiene que dar una palabra, pero no hay como dar. Él dice, búsqueme tañadores que toquen. Y de repente, mientras ellos tocaban, de repente dice que vino una palabra y él mandó a los tañadores a callar y comenzó a dar la palabra. Cuando hubo conexión con el cielo, hubo una respuesta en la tierra. Por eso usted va a ver que el libro de Joel, determina algo muy poderoso. Dice que para los posteros tiempos Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y habla de los jóvenes, habla de los ancianos, habla de los niños. Es una manifestación tan poderosa. Pero vemos que los antiguos, los profetas, ¿por qué pasaba este acontecimiento? Es que sobre ellos venía el espíritu de tiempo en tiempo. No había una estadística permanente del espíritu en ellos. Pero Dios dice, para los postreros tiempos yo voy a cambiar eso. Todo el que me anhele me va a tener. Todo el que quiera profetizar va a profetizar. ¿Cómo así? Dice que cuando el león ruge, ¿quién no profetiza? Es decir, que cualquiera puede operar en niveles. El mismo Elías vio a otro profetizar. El mismo Eliseo. Dijeron, tu Señor se te va a ser quitado. ¿Qué estaban haciendo? Estaban profetizando. Saúl, cuando venía desechado, dice que profetizó. Y no era profeta porque era rey. ¿Por qué? Porque Dios estaba rompiendo los paradigmas de que los hombres pensaban que Dios podía hablar sencillamente a través de un profeta, a través que solamente yo quería un cántico podía ser a través de un adorador. No, hay momentos que yo voy a predicar, Joselito, y Dios me dice adora. Y yo no, y si cosa me ve, aleluya, Michael Yaroide me pide el autógrafo por la gloria que cae en el lugar. No por la voz, sino por la esencia. Dios dice, mira, yo no me casillo, yo soy un Dios completo. Amén. O sea, en pocas palabras, lo que Dios está hablando es que tú no te puedes limitar, no te minimices, porque hay personas de grandes ministerios, jóvenes, damas y caballeros, que tienen ministerios sobrenaturales, se están minimizando, se están menospreciando y están diciendo, wow, yo no tengo una voz como Marco Yaroide, no tengo una voz como Lilith Goodman, no tengo una voz como Marcela Gándara. Fíjate algo, lo que Dios va a hacer contigo, Dios no tiene que ver cómo tú tienes la voz, si la tienes fina, si la tienes gruesa. Dios lo único que tiene que ver un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y yo te vine a decir que con lo poquito que tú tienes, con eso Dios lo va a hacer. Hay un pasaje bíblico de la Biblia donde la Biblia relata que había una mujer que su marido había muerto y la escritura dice que esta mujer no tenía nada, la cual tenía una deuda muy fuerte.
y no le alcanzaba para poder cubrir el gran problema que tenía. Ella recibió una amenaza que se iban a llevar a sus hijos y a la vez lo iban a utilizar como esclavo. Esta mujer pudo entender que había una respuesta de Dios en la tierra a través del profeta Elías, el profeta Eliseo. Nos damos cuenta que Eliseo le dice a ella: ¿qué tú tienes en tu casa? Dios mío. Revélame. Wow, muy fuerte. Revélame qué tú tienes en tu casa. Ella dijo: solamente tengo un poquito de aceite. En pocas palabras, lo que ella no sabía, que lo poquito que tenía era su mejor escenario para Dios darle la mejor victoria. En pocas palabras, Dios te está diciendo: con lo poquito que tú tienes, con eso Dios lo va a hacer. Así que tú tienes que levantarte. No te puedes quedar en el suelo. No importa la voz que tú tengas. Lo importante es el llamado profético que Dios ha hecho para consigo. ¿Sabe algo interesante? Que las personas que logran experimentar a Dios en diversas maneras son personas que no le temen a nada. Así es. Son personas que no tienen miedo hasta entregar su vida porque sabe que el Creador lo va a salvar. La Biblia registra de que hubo un edicto de rey que todo aquel que no adore la estatua de Nabucodonosor había que matarlo. Pero estos tres jóvenes dijeron: no, pero nosotros no tenemos que postrarnos. Hay un muro que nos está diciendo que hay que cometer idolatría, pero yo conozco un Dios que fuera de ese muro se ha manifestado en milagros y proezas. Wow. Yo encontré algo muy interesante ahí, es que estos jóvenes le mostraron a Nabucodonosor que aunque él le ponga muros a hombres que conocen a Dios fuera de los muros, nada lo puede detener. Así es. A ellos no les importaban que mátame, quítame la vida si quieres, pero yo no voy a encasillar a Dios en el muro que tú quieres que yo lo ponga. Yo no voy a meter a Dios en la cajita de Pandora que tú quieres que yo lo ponga. No, yo voy a dejar a Dios en sus manifestaciones como Él es, que se manifiesta en milagro, en proeza, en sanidad, como Él quiera manifestarse. Yo no puedo encerrar a un Dios que es multiforme en una sola forma. Dios mío, muy fuerte. ¿Sabe algo? Viendo el contexto y analizando las palabras del Dios multiforme, la cual servimos, Así es. a un Dios tan poderoso, un Dios tan tangible que no tiene explicación hablar acerca de Él. No tenemos un contexto o un libro exacto para definir realmente quién es su persona y cuál es su manifestación, porque Él siempre nos sorprende con algo nuevo. Él siempre tiene, yo digo que siempre Dios tiene como una maleta de cosas nuevas. Dios es una caja de Pandora, que Él nos sorprende a cada instante y a cada momento. Pero, ¿qué quiero decir dicho de Dios? A veces la gente dice: pero Ángel, ustedes están hablando de que Dios no se encasilla, pero es que yo oro en las calles y no pasa nada. Es que yo busco a Dios en los montes y no pasa nada. En una ocasión el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Mi socorro viene de ¿quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, el salmista se había refugiado en los montes y pensaba que la respuesta estaba en sí en los montes. Amén. Pero él dice aquí, reconociendo, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que el secreto está en Dios. Amén. ¿Y dónde podemos ver esto? En el mismo contexto del libro de Juan capítulo 4. Dice que los que le adoran, es necesario que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Aquí está el secreto de entender que Dios no se casilla. El que adora a Dios en la carne entenderá que Dios nada más está en la iglesia. Pero el que adora a Dios en el espíritu siempre estará conectado, porque Dios es ¿qué? Es espíritu. Alabado sea el Señor. Por eso es que mi celular no tiene un cargador, pero mi celular nada más no carga conectado a la fuente de la corriente de mi casa. No, mi celular carga en cualquier fuente de corriente, no importando el estado que yo esté. Si ese lugar emana corriente, mi celular tiene la capacidad de ser cargado. ¿Por qué? Porque no se acoplaca solamente a mi casa. Él se acoplaca es a la corriente. Wow, muy fuerte. No. Entonces, como su estadística y su nivel es la corriente, donde sea que haya corriente, Él está conectado. Por eso hay personas que llegan al lugar y dicen: Dios no está aquí, pero es que no están conectados al Espíritu. Pero cuando tú estás conectado al Espíritu, tú te conectas al ambiente, inmediatamente tú pisas el lugar. Así es. Wow. En pocas palabras, tú lo que estás diciendo, que el ambiente lo cambia Dios a través de un hombre. Decidido. Así es. No importa en el lugar donde tú estés, porque nos damos cuenta que tenemos un sinnúmero de profetas, hombres, y que son de Dios, que a veces se turban cuando ven como el ambiente en batalla. A veces se turban cuando ven como el ambiente tranquilo. Y podemos observar el ejemplo que Dios hace a través de
Ezequiel. Cuando Dios toma Ezequiel, lo traslada a un valle de huesos secos. Wow. En ese valle nadie estaba adorando a Dios. No, estaba muerto todo. Dios mío, en ese valle nadie levantaba la mano. En ese valle nadie decía aleluya. En ese valle nadie decía siento a Dios. Por lo tanto, Dios le dice al profeta, ¿qué pasará con estos huesos? El profeta en su humanidad le dice, bueno, solo tú, Jehová, lo sabes. Por lo tanto, Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos valles. Y la palabra dice que el profeta profetizó y dijo, espíritu, ven sobre los cuatro vientos. Y la palabra dice que el espíritu sopló y los huesos recibieron vida. En pocas palabras, ¿cuál es la característica de Dios? La característica de Dios, que hay escenario que Dios te va a llevar, no es para que critiques, para que profetices. Dios te va a llevar a escenario, no es para que juzgue ni condene, es para que tú sueltes la palabra revelada del cielo. Así que tú debes de entender que no importa en el ambiente donde tú te encuentras, tú tienes la capacidad para cambiar la atmósfera a tu favor y conectar la multitud hacia la mentalidad del Dios todopoderoso. ¿Sabe qué, Joselito? Mientras hay una palabra que me llegó mientras estabas disoltando, y no quiero que se me vaya. Es que este hombre Ezequiel dice que el valle de huesos secos estaba seco en gran manera. Así es. No era cualquier tipo de sequedad. No Él dice en gran manera. Ya los huesos parece que ya entraron en estado de pudrición. O sea, que casi si hecho polvo. Casi hecho polvo. Dice en gran manera. Así es. Entonces, ¿qué me da a entender ahí? Que hay ambientes que nosotros vamos a llegar como ministros que estarán secos en gran manera. Ay, Dios mío. Necesitarán unción en gran manera. Pero el detalle es que tú no puedes dar lo que tú careces. Wow. No, repite eso para que el mundo pueda entender. Tú no puedes dar de lo que tú careces. Wow. Entonces tenemos muchos ministros que al carecer de Dios ponen un pretexto. Ay, fue que no había un pianista. Hello. La unción no se mueve con piano. Wow. No, es que el coro de la oración como que subió. Es que no. Cuando tú tienes algo, por eso que Pedro y Juan le dijeron al hombre de la hermosa, que dijeron, de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, si tú no tienes algo, no lo puedes ofrecer. Así es. Por eso que hay un punto, profeta. Y es que el ciego estaba esperando, el paralítico estaba esperando que Pedro le diera limosna. Estaba acostumbrado. Era una costumbre, ¿entiendes? Porque tú el que entraba al templo lo que le daba limosna. Sin embargo, Pedro y Juan no tenían plata ni tenían oro, pero él dijo, de lo que tenemos te damos. ¿Qué fue lo que le dio? Le reveló lo que se llama el poder de Dios, la esencia de Dios dentro de su espíritu. Esto es lo que me da a entender que lo que te vas a abrir puertas no es el dinero, es el poder de Dios. Yo conozco un Dios que aunque tú no tengas ni uno, cuando Dios dice que va para los Estados Unidos, Dios se encarga de pagarte el ticket. Aleluya. Dios se encarga de pagarte todo, tu hospedaje, todo. Así que procurémonos en que Cristo esté con nosotros. ¿Sabe algo interesante lo que decías ahí con respecto al hombre? El muro que él tenía era que solamente con dinero él conocía prácticamente la libertad o la felicidad en ese entonces. Wow. Él entendía que la persona que le daba una limona era la persona que lo hacía feliz. Así es. Pero llegaron unos hombres dispuestos de parte de Dios a enseñarle que después del muro hay un Dios que se manifiesta haciéndole el milagro. Wow. Hay personas, Miguel, que detrás del muro se quieren quedar ahí porque la condición que tienen ahí es que quizás lo pone cómodo, quizás reciben una limona, quizás reciben una palabra. Pero Dios te quiere mostrar delante de los hombres, delante de cualquier otra persona, que después de ese muro que tú estás acostumbrado a estar, hay un Dios que se manifiesta con milagros. Alguien está aquí todavía. Muy fuerte, hay gente que quieren quedarse enfermo y melancólico porque le cogen pena. Pero Dios quiere sacarte de ese muro para manifestar el Dios que te da alegría. Alguien está aquí todavía. Yo creo que Dios ha llegado a tu vida para enseñarte que fuera de la congregación, que fuera de un sistema, que fuera de una mentalidad, que fuera de algo que tú has creado, Dios se puede manifestar. Dios vino a mostrar a la mujer del flujo de sangre que a través de solamente tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Así es. Dios vino a mostrarle al ciego Bartimeo que a través de clamar, aunque lo manden a callar, él puede recibir su milagro. Ángel que está aquí todavía. Sal del muro donde encerraste a Dios para que conozca al Dios que te va a resplandecer día tras día. Dios mío, esto está tremendo, muy fuerte. Ha llegado la hora, amén, la hora de despedirnos. Es lamentable, pero
Pero de verdad, esto está bueno, esto está poderoso. Gloria al Señor, pero ha llegado la hora de despedirnos. Que no se te olvide suscribirte Aleluya. a nuestro canal Excelencia Cristiana Televisión. Y antes de, quiero dejar a mi hermano que diga algo antes de despedir. Dios le bendiga como siempre en este día y en esta hermosa hora. Y declaro que no vas a tener limitación Así desde es. hoy en adelante en buscar al Dios de proeza, de maravilla y de restauración. Amén. Estuvo con ustedes su hermano Joselito Pérez, mi hermano Miguel, y voy a dejar a mi hermano que nos despida con un clamor. Vamos a orar por las personas que Aleluya. acaban de escuchar estas palabras para que sea Dios Aleluya. que haga cosas extraordinarias con ellos. Vamos a Amén, orar. amén. Muchas Aleluya. gracias, Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, Eres Creador, digno, Señor. Sí, Señor. a pedirte, Dios mío, que rompa los muros que tiene cada persona en su mente de ti, Sí, Señor. Nazaret. Tú quieres manifestarse en esas vidas, Dios mío, que están pasando por procesos y dificultades melancólicos, tristes, Dios mío. Padre, declaramos que el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Jehová Jireh, Sí, Señor. Dios mío, se manifiesta en sus vidas de otras maneras, Padre. Aleluya. Yo declaro que los muros que fueron impuestos por el diablo, Dios mío, los muros que fueron impuestos por los paradigmas humanos sean rotos ahora, Dios mío. Declaro que comienzan a conocerte de diferente manera, que tú comienzas Gracias, a darle Jesús. revelaciones Aleluya. más allá, Dios Oh, mío, Jesús. Gracias, de los Señor. conceptos que ellos tienen, que la chispa divina Tú eres el comienza a Dios posar divino, en sus Señor. almas, Dios mío, que la esencia, que la emanaciones La celestiales forma comienzan a entrar en su sombra, alma, Dios mío. Yo declaro que no importa, Dios mío, no importa lo que Sí, estén Nazaret. pasando ahora, te conocen más allá de la situación donde están. Así es. Así En el que, nombre de Jesús. amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermano Joselito Pérez. Tu hermano Miguel Peralta. Y su hermano y amigo Adelín Gómez. Esta es la hora. Hora de la unción. Dios te bendiga. Dios es bueno.